Muy buenos días a nuestros amigos de Facebook, un gusto saludarles, invitándoles para que se queden con nosotros, nos acompañen, están ya viendo Ángeles de la Salud, nuestra transmisión en vivo de manera simultánea a través de Facebook en la página de Hospital Ángeles Tampico. Ya en unos segundos más también nos vamos a enlazar con la radio a través de Hits FM, también nos puede escuchar por 88.5. Vamos a iniciar. Muy buenos días a nuestros amigos de Hits FM 88.5, un gusto saludarles, bienvenidos. Les invitamos para que se queden con nosotros, está en sintonía de Ángeles de la Salud. Estamos transmitiendo como todos los sábados totalmente en vivo desde las instalaciones de Hospital Ángeles Tampico, invitándoles porque tenemos temas que seguramente le van a interesar. Por supuesto también la invitación para que nos siga a través de la página de Facebook de Hospital Ángeles Tampico. Es el exhorto que todos los días antes de ir con el tema, con el desarrollo, le invito a que ingrese a la página de Facebook de Hospital Ángeles Tampico, donde va a encontrar la transmisión totalmente en vivo, pero el exhorto es para que comparta la transmisión. Yo también me voy a permitir hacerlo ya en este momento, para que más gente se entere de lo que aquí estaremos platicando esta mañana. El tema es la cirugía de columna y la nueva realidad. Nos acompaña el doctor Miguel Ángel Santana Reina, con quien hemos tenido la oportunidad de platicar en varias ocasiones. Doctor, muy buenos días, un gusto saludarle. Buenos días. Como siempre es un gusto tenerlo. Ya también nos está viendo a través de Facebook. También, Compártala, Estamos compartiendo, es parte de hacer que más gente conozca nuestro mensaje, ¿no? Por supuesto, gracias y bienvenido de nueva cuenta. Gracias. Y gracias por tenerlo aquí en este espacio. Gracias por la invitación. Cirugía de columna y la nueva realidad. La invitación, ya usted si ingresó a la página de Facebook, si la compartió, este es el espacio que tenemos disponible para todos ustedes, para que entren en contacto y nos puedan enviar sus comentarios. El doctor nos estará apoyando para resolver sus dudas. Hospital Ángeles Tampico, también recordarle que tiene el teléfono 115-0200. Si usted necesita alguna atención, repórtese, marque 115-0200, teléfono de Hospital Ángeles Tampico. Vamos a iniciar este tema, doctor. Bueno, escucho cirugía de columna, entiendo es el resultado de una serie de padecimientos de dolor que a lo mejor por algún tiempo prolongado he traído, pero he ido aguantando. ¿Cuáles son los padecimientos, las enfermedades que nos llevan a una cirugía de columna? Bien, en general, pues como tú ya sabes, mi especialidad es ortopedia y traumatología y hablamos específicamente de la subespecialidad que es cirugía de columna. En cirugía de columna se engloban todos los padecimientos que requieren para su tratamiento una cirugía. Cuando vemos cuántos pacientes de nuestra consulta diaria terminan en una cirugía, es un porcentaje bastante bajo. Estamos hablando que aproximadamente un 10, tal vez un 15% de todos nuestros pacientes van a requerir de una cirugía de columna. ¿Qué sucede? ¿Por qué tan pocos? Bueno, si bien somos cirujanos, tenemos una gran cantidad de herramientas antes de una cirugía y solo aquellos pacientes que tengan ciertas características serán tratados mediante una cirugía. Y entonces, bueno, lo primero que hay que definir es saber bien el padecimiento de cada persona. Muchas veces ahora con la pandemia, pues te hablan por teléfono, oiga, ¿cómo ve? O te mandan un mensaje en Facebook, tengo tales cosas, ¿podré o no necesitar una cirugía? Sigue siendo una herramienta indispensable la entrevista directa. Nos podrá ayudar una llamada por Skype y por Zoom, por Facebook, por todas estas aplicaciones. Sin embargo, en estas aplicaciones no existe el contacto. Seguimos necesitando los médicos el tratar al paciente directamente, el tocarlo, el explorarlo, el llegar a la conclusión con el interrogatorio adecuado y con la revisión de los estudios para definir si el paciente requiere o no de una cirugía. En este paciente, en estos casos, que sí lo requiera, pues vamos a ver qué casos se podrán operar de inmediato y qué casos deberán de esperar a que la fase más aguda o más alta de la pandemia pase para ser tratados. Muy bien. Para llegar, bien lo dicen, no todos van a requerir de una operación. Entiendo que entonces habrá algún tratamiento alternativo, desde medicamentos a lo mejor alguna rehabilitación previo a llegar a una cirugía.
¿Cuáles son los padecimientos, doctor, que más atiende y que terminan muchas veces en cirugía y que la gente, entiendo, va dejando eso con el tiempo o es un momento que puede surgir en 3 días un problema y que requiere operación? Mira, una pregunta que con frecuencia nos hacen es, ¿cuánto tiempo tiene que tengo este problema o qué me lo ocasionó? Sí. Pues es muy difícil, por ejemplo, si llegas hoy con mucho dolor y con una hernia de disco, saber qué te ocasionó esa hernia de disco. Sin embargo, lo que sí podemos decir es, bueno, qué es lo que tienes y cómo tratarlo. Saber con exactitud, a menos que haya sido ayer, que cargaste algo muy pesado, sentiste que te tronó la espalda y empezaste con dolor, va a ser muy difícil definir qué lo ocasionó. Pero sí, en cuanto a cirugía de columna, hay 3 características muy importantes que nos llevan a nosotros a pensar que un paciente puede necesitar de cirugía de columna. La primera, un dolor intenso o intratable. Significa que es un paciente con un dolor intenso que cuando deja de tomar el medicamento aumenta el dolor, o que incluso los medicamentos comunes no son suficientes para controlar este dolor y entonces necesitas un medicamento todavía más fuerte. Hablando de morfinas ya, y el paciente sigue con dolor cuando pasan las dosis, pues ese ya es una de esas características. La otra, compromiso neurológico motor. ¿Qué significa? Que ya traen debilidad de un pie. Cuando están caminando, una o las 2 piernas, principalmente una si es una hernia de disco, o las 2 cuando es un canal lumbar estrecho o cervical que se cerraron los espacios, bueno, ya tiene compromiso motor. Y la otra sería un compromiso sensitivo, que tenga una alteración importante de la sensibilidad, que sienta menos las piernas, que las tenga entumecidas, que las sienta con un ardor, un dolor ardoroso tipo chile, calor en las piernas. Pues vas juntando banderitas, por decirle palomitas, y este paciente ya se va acercando hacia eso. Obviamente, todo esto debe estar acompañado de una patología que sea realmente curable o tratable con una cirugía de columna. Entonces, estos pacientes, ya que tienen un compromiso neurológico, no podrán esperar 3, 6 o 12 meses para ser intervenidos. Pero si estamos hablando de un paciente que tiene una molestia de 4 o 5 años, que tiene un dolor que cede con el reposo o con los analgésicos, o que es un dolor que al hacer algo de ejercicio, el típico es me duele la espalda en la noche cuando me levanto, pero conforme pasa el día se me quita. Bueno, estás viendo de un paciente que seguramente con analgésicos y una rehabilitación adecuada será más que suficiente. Hay otro grupo de pacientes que empiezan a tener un compromiso neurológico, que empiezan a tener todas estas señales, que les haces los estudios y ves que su problema es leve o moderado, porque no está tan comprometida la función. Entonces este grupo de pacientes podrá ser tratado ya con un escalón más arriba de tratamiento, pero aún sin llegar a una cirugía. ¿De qué estamos hablando? Pues le podemos dar rehabilitación física, le podemos dar analgésicos antiinflamatorios o incluso las técnicas de tratamiento conservador que muchas veces nos llevan a hacer los bloqueos o las infiltraciones. Perdón si voy muy rápido, estoy tratando de dar mucha información, te veo anotando. Estoy anotando datos, sí, claro, para ahorita seguir con claro, las preguntas. Entonces, los bloqueos es cuando vamos directamente a una raíz nerviosa y que está inflamada y que nos está dando estas señales de dolor, pero todavía no tiene un compromiso neurológico importante, y entonces, guiados por fluoroscopía o guiados por rayos X, podemos ir a esa raíz nerviosa, ponerle primero un medicamento que se llama medio de contraste, que en la radiografía o en el equipo de rayos X que estamos usando de inmediato, se alcanza a ver el nervio, la articulación o el disco que estamos inyectando, y entonces es en ese momento en el que pasamos ya el medicamento antiinflamatorio. Este medicamento antiinflamatorio normalmente son cortisonas, pero pueden ser algunas otras sustancias, y son cortisonas o medicamentos de depósito. ¿Qué significa? Que yo inyecto el medicamento hoy, pero va a tener una vida media de al menos 4 semanas. Con estas 4 semanas de efecto del medicamento, el paciente se va a sentir mucho mejor. La mayoría de los casos nosotros los citamos a los 5 días para darle oportunidad a que se empiece a liberar el medicamento. Muchos dicen desde el primer día se sintió mejor, algunos otros, la mayoría al segundo, tercer día, y uno que otro al cuarto, quinto día.
Lo importante aquí es que ya empiezan a sentirse mejor cuando viene a la consulta y ahí es cuando decidimos si es o no candidato a un tratamiento con rehabilitación física. Entonces estos pacientes podrán ser mandados a terapia física y con ejercicios específicos, rayo láser, ultrasonido, corrientes interferenciales, que es una gran cantidad de equipo que tenemos en rehabilitación. Entonces podrá continuar su tratamiento y es ahí donde hay alternativas a la cirugía de columna. La gran mayoría de los pacientes, te decía desde el principio, el 85-90% de los pacientes no van a requerir una cirugía y la gran mayoría serán tratados por esta vía. Entonces, solo aquellos pacientes que tengan un mayor riesgo llegarán a la cirugía de columna. Ahora, digo, con lo que nos está platicando, me quedo con dos preguntas y basado en la experiencia de casos que han atendido. Si bien es difícil definir cuál fue la causa que detonó el problema, ¿cuál es lo que más se repite? Digo, normalmente cuando escucho un problema de columna, me viene como referencia que levantamos algo pesado. Es la referencia. Sin embargo, entiendo, también puede haber algún movimiento involuntario. Pudiera ser el caso también que sea una de las causas, o un evento de golpe o de traumático, que puede provocar también la lesión en la columna. ¿Pudieran ser esas tres causas? Lo que sucede es que, bueno, yo soy especialista en trauma, luego subespecialista en columna, y a mí me llegan la mayoría de las veces pacientes que ya tienen mucho tiempo con dolor o vienen con un dolor muy intenso. Entonces, no es tanto los que vengan conmigo, sino en la consulta médica en general. Okay. Primer contacto. El primer contacto. Si hablamos en general del dolor de espalda, estamos diciendo que al menos 8 de cada 10 personas en la vida van a tener dolor de espalda. Y bueno, aquí somos 3, 6, 7. No sé de ustedes quién jamás le ha dolido la espalda. De los 7, a ninguno jamás le ha dolido la espalda. Bueno, nos falta, por ahí estarán los otros 2 en algún otro lado. Entonces, a la gran mayoría, sí, en algún momento de la vida nos va a doler la espalda. Pero también a esa gran mayoría se le va a quitar solito. De 3 a 5 días con un analgésico, calor y reposo relativo, no absoluto, será suficiente para que se nos quite el dolor. Entonces, esa gran mayoría fue porque durmió mal, porque se sentó mal por mucho tiempo, porque en su trabajo no tiene una silla adecuada, o tuvo que estar agachado mucho tiempo, las señoras haciendo jardinería. La mayoría de los casos, el dolor de espalda es mecánico. No es por haber hecho un levantamiento de algo sumamente pesado. No necesariamente. No necesariamente. Mira, me ha tocado ver pacientes que hacen ejercicio, sí, profesionalmente, y que se agacharon a lavarse los dientes, un caso, y el paciente tronchadón, sí, se agachó para lavarse los dientes, ese es un caso, y le dolió, y bueno, llegó después con nosotros. Y otro caso, alguien que también hacía ejercicio, pero que se agachó por su bebé en la cuna. Entonces, realmente, ¿cuánto pesa un bebé pequeño? 5 kilos. 5 kilos, 8, 10 kilos de cuna todavía. Para alguien que hace ejercicio con regularidad, pues no es una carga pesada. Entonces, no es tanto la cantidad de peso, sino la forma en que levantas el peso lo que puede ocasionar un dolor agudo, ¿sí? Entonces, por decirles algo y ponerles un mismo ejemplo, una pluma, si la cargas pegada al cuerpo, la puedes traer todo el día contigo. Pero si la separas del cuerpo, entre más la separes, más va a pesar, porque es la suma de las fuerzas en la distancia del eje contra el peso de la pluma y el peso del brazo. Entonces te vas a cansar mucho más entre más separado está. Y por eso las técnicas de cargar peso de manera adecuada. Entonces no es tanto la magnitud de lo que cargas, sino la forma en que lo cargas. Muy bien. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Vamos a seguir platicando del tema. Mandarle saludo a la gente que nos está viendo. Gracias a Eder Zamarrón, el maestro Santana, un profesional en toda la extensión de la palabra. María Camarillo desde Dallas, Texas, también nos está viendo. Gracias, María Camarillo. Saludos también a Armando Ramírez y Jorge Luz Moctezuma, que están ya en sintonía de Facebook, y espero también mucha gente a través de Hits FM 88.5, la gente que no tiene la oportunidad de estar con Facebook, que tal vez nos está trabajando, nos está escuchando. Muchísimas gracias y un saludo a todos ustedes. Aquí está la alternativa vía Facebook para que nos envíen sus cuestionamientos, sus dudas. ¿Tiene dolor de espalda? O tal vez ya le indicaron que probablemente su problema se soluciona con una cirugía. ¿Tiene alguna duda respecto al tema? Plantéenosla y nosotros con todo gusto vamos a estarla aquí
exponiendo con el doctor Miguel Ángel Santana Reina. Él es traumatólogo. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos. Esto es Ángeles de la Salud. Ya estamos de regreso a través de Ángeles de la Salud. Muchas gracias a la gente que se mantiene en sintonía de Hits FM 88.5, que nos sigue a través también, por supuesto, de la página de Hospital Ángeles Tampico. Una invitación para que nos compartan sus dudas, sus comentarios, por supuesto, los saludos a través de esta alternativa. Estábamos en la pausa y nos estaba platicando, digo, evidentemente sin dar datos del paciente, de una operación por hernia. Así es. Que tenía. De entrada, ¿qué es una hernia, doctor? Bien, una hernia es el paso de un tejido, cual sea, a través de una pared que está delimitada para contenerlo. Por ejemplo, las más comunes, las hernias inguinales, pues es un asa intestinal que a través de la región inguinal sale del abdomen y entonces se siente una bolita. Se abulta. Se abulta. Una hernia que entra y sale, pues da molestias o incomodidad ocasional. El problema es cuando entra al orificio y ya no se regresa. Entonces ahí puede ser una hernia encarcerada y puede dar una necrosis. Se cierra tanto el espacio en el que está que puede morirse el tejido porque no llega sangre de manera adecuada y eso se convierte en una urgencia quirúrgica. Hablando específicamente de la columna vertebral, el disco intervertebral es por llamarlo de manera sencilla, el cojinete que se encuentra entre una vértebra y otra. Suponiendo que esta es una vértebra y esta es otra, en medio de los dos queda la hernia de disco, o queda el disco intervertebral. El disco, hasta eso el ejemplo del vaso nos va a ayudar, tiene dos partes muy importantes. Tiene una orilla, que es el anillo fibroso. Es un tejido muy duro. ¿Han visto lo blanco de la carne que le dicen el nervio? Bueno, al menos en mi rancho, no sé en el de ustedes, es que tiene mucho nervio, está muy duro y no te la puedes comer, ¿no? No es nervio, es una fascia, es un tejido de conexión, pero el disco es así, como esa fascia, como si fuera un tendón muy, muy duro. Entonces, este anillo fibroso es tan duro para contener el centro, que es como si fuera el agua de este vaso, sí, que es una gran cantidad, el núcleo es una gran cantidad de agua y está dispuesto de tal manera que ayuda a amortiguar el peso, por llamarlo también de otra forma. ¿Qué es amortiguar? Bueno, tiene una gran cantidad de agua y es como si fuera un amortiguador. Cuando vas caminando, se comprime y se expande, se comprime y se expande. Es común, por ejemplo, que midamos un poco más en la mañana que en la noche, porque de tanto compresión durante el día puedes perder un poquito de este líquido. Te acuestas a dormir en la noche, reposas, se rehidratan los discos y entonces al día siguiente se recupera y es un mecanismo fisiológico, algo natural. Sin embargo, cuando este anillo que es tan duro se fisura, este líquido empieza a salir
y puede entonces empezar a molestar. Y esos son los grados menores de hernia de disco que le llamamos fisuras o desgarros del anillo fibroso. Cuando este anillo le permite que salga un poco de material, tenemos un abombamiento. Todavía no se sale, pero ya se empieza a bombar. Y entonces una los burbujita. síntomas, como si fuera una burbujita. A veces es una burbuja de líquido solamente, que es un desgarro, y hay de varios tipos, o ya cuando viene tejido, entonces estamos hablando propiamente de una hernia. Y esto ya le llamamos, cuando atraviesa el tejido, el anillo, le llamamos una extrusión. Ya está extruido este material, ya rompió el anillo y ya se salió. Pero aún así puede complicarse aún más. Y entonces una extrusión puede tener una migración. Y eso significa que además de salirse, se vaya hacia arriba, se vaya hacia abajo o se vaya mucho hacia un lado. Si se va hacia arriba, nos va a dar síntomas como si fuera un disco superior. Sí. Si se va hacia abajo, como si fuera un disco inferior, porque afecta a diferentes raíces nerviosas. O si se va hacia un lado, afecta a la raíz nerviosa que está saliendo en ese espacio de la columna. Entonces, no es tan sencillo, ¿no? Y ahí estamos hablando de dolor. Estamos hablando no solamente de dolor, sino también de compromiso neurológico, lo que ya habíamos dicho al principio. Si está comprimiendo una raíz nerviosa, el cuerpo humano se comporta como si fuera un circuito eléctrico, ¿sí? Dependiendo de la raíz nerviosa que esté afectada, yo puedo saber aproximadamente la zona en donde me puede dar síntomas. Algo que hago yo con frecuencia en la consulta cuando llega un paciente, muchas veces por la subespecialidad ya han visto otros médicos. Entonces llegan y me ponen los estudios y mira, ¿qué tal médico me dijo tal cosa? Le digo, espérame tantito. La forma en que yo trabajo es diferente. ¿Cómo? ¿Sí? Me gusta conocer al paciente sin que me diga nada, de primera vez, sin que me explique lo que le hayan dicho, no porque no quiera saber el trabajo de otros médicos, sino porque prefiero dejarlo hasta el final. Sí. Vamos a conocernos, como si fuera un noviazgo. Apenas hace unos días un paciente que me había visto hace como unos 6 años, o más tal vez, no, era 9 años que había ido conmigo a consulta y me dijo esa frase y todavía la uso. O sea, esto es casi como un noviazgo. La primera consulta es vamos a conocernos, vamos a saber qué te pasa, qué sientes, desde cuándo lo sientes, qué has hecho para que se te quite, funcionado o no funcionado, y posteriormente vamos a la exploración, vamos a tocarnos, vamos a ver dónde te duele, vamos a ver qué pruebas te hago y cómo respondes a estas pruebas. De acuerdo a esa exploración, entonces yo ya me creo, ¿sí?, un probable diagnóstico. Y regresando a lo del circuito, bueno, dependiendo de la zona en donde está la debilidad, si hay un reflejo específico en la pierna o en la forma de caminar, se cae de tal forma el pie cuando levanta la punta, cuando levanta el talón, entonces me puedo dar una idea de dónde viene el problema. Y muchas veces llegamos al diagnóstico sin todavía ver los estudios. Si ya trae estudios, súper bien, en ese momento lo confirmamos, yo le digo el diagnóstico antes, y lo confirmamos con el estudio. Muchas veces se quedan, y no es porque seas muy fregón, es que sabes anatomía, es que sabes de lo que estás hablando. Y entonces el circuito funciona de tal manera que puedes llegar a ese diagnóstico. A veces que no tienen el estudio, se lo pides, regresan y les muestra la nota. Bueno, en la consulta previa vimos esto, confirmamos porque aquí está según el estudio. Eso es en la mayoría de las veces. Entonces, como es algo tan específico, ¿sí?, la cirugía de columna, entonces podemos, de acuerdo a donde nos duele o donde sentimos, podemos suponer de dónde viene el problema. Y con los estudios podrás confirmar no solamente si es allí, sino cuál es el origen de ese problema. Bien. Aquí quisiera sumar un comentario más que tiene que ver también con estos diagnósticos que de pronto nosotros como pacientes ya traemos desde casa. Empezamos con un problema, visitamos al doctor que se encuentra en la farmacia de la esquina. Nos da un diagnóstico, pero no quedamos contentos, buscamos un segundo diagnóstico con un doctor con una especialidad, nos cuesta más la consulta, pero nos dice que la situación es grave y no queremos aceptarla y buscamos un tercer contacto que nos diga que el problema no es tan grave. Prácticamente a veces nosotros como pacientes vamos a llegar con el doctor Santana. Doctor Santana, me siento mal, traigo un problema en la columna, me dicen que es una hernia, necesito una operación tal porque urge, sin que el doctor primero me haya valorado. Nosotros a veces
pero también quiero evitar que se dé la cirugía. Necesito que me dé este medicamento, esto y esto, porque ya había 3 doctores. A veces es un error que como pacientes no aceptamos los diagnósticos, buscamos que nos digan lo que nosotros queremos escuchar. Sí. No, de hecho es que me estás describiendo la consulta de todos los días, ¿no? Hace un año en estas fechas hablábamos del temor a la cirugía de columna. Les explicaba precisamente eso. Hay gente que tiene tanto miedo que va buscando a ver quién le dice que no se opere. Sí. Y ya sea que le diga una comadre, una vecina, un primo o el doctor general, no hombre, no se opere porque nunca les va bien. Y eso no es verdad. ¿Sí? Para empezar, necesitas ciertas características para que sea necesaria una cirugía y te la podamos proponer. Además de lo que ya habíamos dicho al principio sobre el compromiso neurológico, muscular, sensitivo, dolor intenso, yo les pongo 3 requisitos a mis pacientes para, una vez que ya veo que necesitan una cirugía, para operarlos. El primero, que realmente lo necesite, o sea, que tenga estos 3 cambios que ya hablamos. El segundo, ¿sí? Que tenga una patología que realmente sea tratable por cirugía y que tenga un buen resultado, ¿sí? Y el tercero, que quiera y pueda, ¿sí? Que quiera, ¿sí? Que el paciente esté convencido que quiere operarse. La mayoría no quiere, sí, pero acepta, de acuerdo a una adecuada explicación, que existe una realidad que necesita ser tratada. Entonces, si acepta la cirugía porque ya le explicaste, le enseñaste sus estudios, le mostraste la exploración, ya viste todo lo demás, entonces puede llegar más fácilmente a comprender su enfermedad y aceptar que lo que necesita para tratarla, que ya se hizo lo demás y no funcionó, pues entonces ahora necesita una cirugía de columna. Y por último, que pueda, y no solamente en la cuestión económica, que le hagas laboratorios, que le hagas valoraciones cardiológicas cuando así lo requiera y que todo esté en orden para poder ser intervenido con seguridad. Y ahí es la parte en la que nos vamos a enfocar en la nueva realidad. Siempre lo hemos hecho, pero ahora hay que hacerlo con mayor razón. Muy bien, vamos a hacer la pausa y vamos a regresar ya con lo que es todo el proceso de la cirugía y las medidas que se están tomando con esta nueva realidad. Hemos platicado, son disciplinas diferentes, hemos platicado yo con varios médicos y nos dicen, las cirugías se mantienen, aquellas que por tema de urgencia, por problema de dolor, para que el paciente esté en mejores condiciones, esas se siguen realizando, sí, obviamente con todos los requisitos, cumpliendo con toda una normatividad, pero aquellas, como usted nos platicaba, que se pudieran prolongar, que se pueda dar un tratamiento tal vez por 2, 3 meses, vamos a tratar de reservarlas. Obviamente, se sigue revisando al paciente, se sigue valorándolo para que no se afecte aún más, pero algunas se puede prolongar, otras urgencias, esas definitivamente se siguen realizando, ¿verdad? Así es. Entonces, a final de cuentas, si el riesgo es mayor, si esperas a que si es intervenido en ese momento, lo mejor es no esperar. Claro. Pero bueno, vamos viendo los protocolos en un momento. Al regresar de la pausa vamos a platicar de ello. Saludos a quienes siguen con nosotros. Roberto Valdés Gómez también le manda un saludo. Saludos, Roberto. A Raimundo Martínez, nuestro operador allá en cabina, también nos está viendo a través de Facebook. Raimundo, gracias, saludos. Vamos a la pausa. Regresaremos. Esto es Ángeles de la Salud.
Ya estamos de regreso, gracias a la gente que permanece en sintonía de Hits FM a través del 88.5. Está escuchando Ángeles de la Salud. También la invitación para que nos ubique. Si nos está escuchando, también nos puede ver a través de la página de Facebook de Hospital Ángeles Tampico. Con todo gusto estaremos esperando su saludo, su comentario. Y hay una invitación que le hacemos siempre, que compartan la transmisión. No se preocupe si tal vez escuchó un tema o un punto que a lo mejor a su papá, a nuestro hermano o en particular a usted le interesa. Espérese unos minutos después de que termine ese programa, después de las 10 de la mañana, y va a encontrar todo el programa y lo puede repetir las veces que usted quiera y compartirlo también, enviarlo para que escuchen tal vez algún punto que usted considere interesante y que le sirva sobre todo a ustedes. Así que en la página de Hospital Ángeles Tampico, ahí estamos a sus órdenes. Hemos estado platicando esta mañana de la cirugía de columna y en esta segunda parte del programa también ya sumaremos el tema de la nueva realidad. Ahorita el doctor Santana nos va a explicar de qué se trata ello. Doctor, antes también ya vamos a platicar en sí de la cirugía. Nos platicaba que con esta nueva realidad hay un protocolo a seguir, hay que cumplir con ciertos requisitos. Entiendo que, y nos señalaba, son pocos los que llegan a cirugía. Hoy son muy estrictos, o por lo menos supervisan muy bien, valoran muy bien qué paciente llegará a un quirófano, ¿no? Sí, claro. Veamos, definitivamente no se puede operar nadie que tenga fiebre. Pero esto ha sido toda la vida. Ahora incluso quien tenga fiebre no puede entrar a un consultorio de ortopedia y traumatología porque no vas por padecimientos que generen fiebre, ¿sí? Entonces, todos los pacientes que lleguen a tener un aumento de la temperatura corporal por arriba de 38 grados son sospechosos de tener una infección del tipo que sea. En la actualidad, si tiene esto, tiene que ser valorado por un médico en un área específica y no necesariamente en un consultorio de ortopedia. El paciente que no tenga ningún síntoma, ¿sí?, al momento de que va a consulta y necesita una cirugía, ¿sí?, y requiere esta cirugía, tendremos que valorar si esta cirugía podrá ser realizada inmediatamente. Podremos esperar unos meses a que pase la parte más alta de esta pandemia y entonces podrá ser intervenido. Estos pacientes son los que no tienen un mayor riesgo de compromiso neurológico, en el caso específico de columna vertebral. Sí. Ya revisamos, sí tiene mucho dolor, pero lo controlamos con los analgésicos o con las morfinas o con los parches, con todas estas herramientas, incluso con bloqueos, ¿sí? Ayer vi una paciente que bloqueé 5 días antes. Es una señora de 69 años, con mucho dolor de espalda. Arriba tiene antecedente de una fractura y se inclinó la columna hacia adelante por esta fractura. En la parte de abajo tiene una vértebra que se corre sobre la otra y dolor intenso. ¿Qué hicimos? Bueno, sí, probablemente necesite una cirugía, pero en este momento no es el más adecuado para ella y entonces le hicimos un bloqueo. Ayer llegó con mucho menos dolor, refería ella misma alrededor del 80% de beneficio, y entonces esta paciente, con algo de rehabilitación física ahora, podrá esperar meses antes de volver a valorar si se quiere operar o no. Sí. Entonces, todo aquel procedimiento que no ponga en riesgo la función o la vida, podrá esperar. Si es un paciente con una bolita en el dorso de la mano, ¿sí?, que se le llama normalmente ganglión, son pacientes que tienen su bolita desde hace mucho tiempo y podrán esperar unos meses a que pase esta fase. Entonces podrán ser intervenidos. Con seguridad, no. La verdad es que está tan difundido en la actualidad el virus que no sabemos quiénes sí y quiénes no. Algo que nos ayudaría mucho, y sin llegar a ser de tinte político, serían las pruebas de medición de las inmunoglobulinas, y con eso podemos saber qué pacientes tienen o no tienen ya una respuesta inmune al virus. Y entonces, incluso ver si tenemos el virus o no en las vías respiratorias, aunque estén asintomáticos. Estas medidas nos ayudarían mucho para programar un paciente. Hay lugares en otros países en donde ya se hacen, bueno, es de urgencia, se necesita operar, bueno, pues hazle la prueba antes de la cirugía. Pero imagínate que yo te hago la prueba
no sé, el día de la cirugía. Mientras no sea una prueba rápida, no voy a saber antes de 72 horas El resultado. el resultado. Bueno, hay otras de 24, pero entonces ya no es al momento de la cirugía. Bueno, hay otras pruebas rápidas de apenas 4 o 6 horas, pero no están autorizadas. Entonces, nos dejan un poquito con la incertidumbre sobre, ya no es tanto el riesgo para el personal de salud, sino el riesgo para el paciente, sino el riesgo para el personal de salud. Pero nosotros entendemos que es parte de nuestra profesión. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero, pacientes que tengan sintomatología, excluirlos. Entonces, 10-15% ya son menos. Sí. Hasta el momento no me ha tocado ver ningún paciente, pero bueno, tienes que considerarlo al momento de pensar si se opera o no se opera. Segundo, pacientes asintomáticos, pero con familiares o contacto cercano con pacientes de COVID, tendrán que ser excluidos también. Si tuviste contacto en las últimas semanas, las últimas 2 semanas sobre todo, con alguien que haya tenido positivo o haya salido positivo a COVID, lo mejor es que no se opere. Y entonces estos pacientes se esperarán al menos 2 semanas más, ¿sí?, para ser intervenidos. Y en aquellos pacientes que ya pasen estas 2 semanas, se les recomendará que tengan un aislamiento. A ver, yo hoy necesito una cirugía de columna. Me tengo que operar dentro de 2 semanas. Bueno, yo te voy a recomendar que en las siguientes 2 semanas, pues hagas un verdadero aislamiento social, que convivas lo menos posible con personas ajenas a tu domicilio, y entonces la probabilidad de que en 2 semanas tengas el virus todavía es menor. Pero que no se exponga. Que no se expongan los pacientes también. Al futuro yo creo y estoy convencido de que las pruebas se podrán popularizar y difundir con mayor amplitud, porque son fases diferentes de la enfermedad y tendrán que ser autorizados en algún momento todas estas pruebas, que nos van a ayudar también a los médicos a estar más seguros al momento de hacer un procedimiento quirúrgico. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero, si lo necesita, si está en riesgo la función o la vida, tiene que ser intervenido. Okay. Nosotros entendemos esa parte y tendremos que tener las medidas adecuadas en quirófano para protegernos. A eso iba también en el tema del quirófano. El personal, si bien es cierto, se está cuidando, y yo creo que todos hacemos esto, cuidarnos hasta en la misma casa y en la medida de lo posible también en las calles, pero entiendo que el paciente también debe tener esa seguridad, que el personal médico está acatando algunas medidas, que de manera particular realizan otro procedimiento para llegar lo más sanitizados, por así llamarle, al área del quirófano, y entiendo también ya no habrá tanto personal, disminuye el número de personal en la cirugía. Son muchas medidas. Mira, las personas apenas se están acostumbrando a esto, pero yo tengo más de 20 años, yo salí en el 98, tengo 22 años, sí, ¿sí?, que salí y que estoy realizando las medidas de higiene. Para ustedes tal vez el usar un cubrebocas pues no se adaptan fácilmente porque no lo han hecho toda la vida. Yo tengo más de la mitad de mi vida usando cubrebocas. La limpieza de un área, pues todos nos llegamos a tocar la cara en algún momento. Nosotros estamos acostumbrados a que en un quirófano no te tocas la cara, ¿sí?, salvo que te quieras llevar una súper regañada y te sacamos en ese momento, sí, de la sala de quirófano porque hiciste algo indebido y te mandamos a lavar otra vez, y aunque no te pase nada, a nadie le gusta una situación de esa. Aparte, un quirófano tiene lo más alto en el tema de limpieza, porque si no expones al paciente de cualquier tipo de cirugía, ¿no? Entonces, son cuidados que siempre hemos hecho. Los médicos siempre hemos tenido estos cuidados, los cirujanos siempre los hemos tenido, y los ortopedistas yo creo que somos de los más obsesionados, y si algún ortopedista me está escuchando en alguno de estos medios, no me dejará mentir. Somos los más obsesionados en las infecciones, porque una vez que se infecta un hueso, sufrimos y sufre nuestro paciente. Entonces, más que el cirujano general, más que el cirujano plástico, más que los dermatólogos, ¿sí?, los ortopedistas somos muy obsesionados de la limpieza dentro del quirófano, de estar operando aquí, en un área súper pequeñita, pero con el rabillo del ojo estar viendo a la enfermera allá o al interno o al ayudante, que no se muevan de manera inadecuada o no se agarren la bata de manera inadecuada, porque lo estás viendo y estás atento de eso. Entonces aprendes incluso a ver o a tener mirada periférica.
Entonces, son cuidados que siempre hemos tenido, pero que ahora los tenemos que exacerbar. Ya no solamente tú los debes de cuidar, sino todo el personal dentro de una sala tendrá que atenderlos. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a continuar platicando de esta cirugía. Digo, ya hemos visto las causas, nos ha expuesto algunas características de los pacientes, nos ha señalado que no todos requieren operación. Ojo con esto. No todos requieren operación, es mínimo el porcentaje, nos decía 15% aproximadamente. Del 10 al 15. Del 10 al 15% de los pacientes que tienen problemas de espalda son los que van a requerir una cirugía. Vamos a seguir platicando de esto. Ya también nos expuso el tema de esta nueva realidad, las medidas sanitarias que se están implementando para brindar seguridad al paciente y también importante al personal médico que estará en esta cirugía dentro de quirófano. Vamos a la pausa, nuestra última pausa de este espacio y enseguida regresamos. Esto es Ángeles de la Salud. Regreso, último bloque de Ángeles de la Salud. Muchísimas gracias a la gente que permanece en sintonía. Saludos para Raquel Alejandra, saludos al doctor Santana, al doc Santana, Guillermo Pérez Moctezuma también. Memo, saludos. José David Díaz Carballeda, saludos al doctor Santana. Doctor Carballeda, saludos. Saludos también, gracias por estarnos viendo. Vamos a continuar, doctor, ya estamos en la sala de cirugía, nos platicaba de las medidas que en esta nueva normalidad se están implementando, que quede muy claro, se siguen haciendo cirugías únicamente, evidentemente las que sean necesarias, las que ameriten llegar a ese punto de cirugía. Sí, hay que saber cuándo, en quién, pero es muy importante saber en dónde. No todos los lugares son seguros, no todos los lugares son iguales. Entonces, cuando un paciente a mí me pregunta, doctor, ¿pero en dónde me opera? Pues para empezar, yo estoy en casa, estoy en Hospital Ángeles. Sí. Pero que no hay COVID. COVID hay en todos lados y no hay forma de evitarlo. Pero hay lugares en donde el cuidado es especial, en donde las precauciones son extremas, en donde incluso cuando se tienen casos de COVID hay códigos respiratorios para que se cierren áreas y pase el paciente. Se despejan las áreas, se ventilan las áreas y entonces puede haber otros pacientes. Incluso cuando llega a internarse un paciente de COVID, que por charlas con el director, el licenciado Miguel, sabemos que son pocos los pacientes que se están teniendo en el hospital por COVID, que estamos buscando certificarnos como un hospital libre de COVID, un hospital seguro, ¿sí? Pero estos pacientes cuando requieren venir al Hospital Ángeles, que es el mejor lugar para atenderse también, están en un área diferente.
Sí. No es lo mismo tener un cuarto piso exclusivo para este tipo de pacientes en las cuales tienes túnel de entrada, túnel de salida, lugares específicos y medidas específicas de protección. Para cuando sales te retiras todo, te sanitizas y entonces podrás salir a áreas comunes. Entonces es mucho mejor un aislamiento en una zona como estas que en los demás hospitales de la ciudad, sin demeritar a ninguno, pero ninguno tiene la infraestructura que este. Que aquí lo hemos platicado, de entrada los filtros. Si tú vienes porque te sientes con temperatura o tienes alguno de los síntomas y quieres ser un caso sospechoso, o tal vez ya marcaste desde tu casa y avisaste al hospital, tengo estos síntomas, me siento caso sospechoso, voy a llegar, hay un área de evaluación respiratoria que está externa al hospital, sí, con ventilación independiente, sí, con todas las medidas de higiene y seguridad, pero que además, o sea, cuando requieres las medidas internas al hospital, te aíslan, te encapsulan casi y pasas hasta el área correspondiente. Que es el cuarto piso. Entonces, es el cuarto piso. Entonces, no hay hospital en la región, más seguro que este, para ser tratado. Para la gente que viene a consulta, decirle que este paciente que estamos platicando que viene por una sospecha de COVID, en ningún momento llega al área de consulta. No. En caso de que alguien pudiera pasar sin que sepa que tiene precisamente COVID, hay un túnel sanitizante, está personal con gel antibacterial y de entrada toman la temperatura. Si uno registra más de 38, no puedes pasar. Ahorita, cuando se está hablando sobre la reapertura de los negocios, que es muy necesaria, pero también riesgosa, sí, se está pidiendo que en los negocios te tomen la temperatura, te saniticen, te pongan gel, te pongan sanitizante al menos en la planta de los pies o en los zapatos. Estas medidas están ya en los hospitales y en las clínicas desde hace mucho tiempo. ¿Sí? En Clínica de la Columna, todo paciente atendido, además de que haya pasado los filtros de los hospitales, temperatura y gel, sanitización del calzado ahora. ¿Sí? Entonces, hay protocolos que se tienen que seguir y cuando me dices, ¿en dónde? No hay mejor lugar que Hospital Ángeles en la región, definitivamente. Y no es porque sea casa, o sea, orgullosamente se toman todas las medidas. Primero, que lo necesite, que lo quiera, que lo pueda, y en dónde definitivamente el mejor lugar es Hospital Ángeles. Ahora, hablemos del paciente que requiere una cirugía en general, ¿sí? Columna vertebral, la que quieras. Pero si este paciente no está en riesgo su vida, no está en riesgo su función y controlamos su dolor, podemos hacer que este paciente espere un par de meses y posteriormente sea hospitalizado, internado y tratado. Pero no es para cuando ya no haya el virus. El virus llegó, se va a quedar, sí, se va a convertir en una infección que todos en algún momento tengamos, hayamos tenido, hasta que tengamos un tratamiento o una vacuna. Entonces tampoco nos podemos poner a pensar que no me opero ahorita porque me voy a operar en 15 días o en 2 meses. Si está en riesgo la función, hay que hacerlo. Si está en riesgo la vida, hay que hacerlo, porque si no mi paciente va a tener un riesgo mayor más adelante. Doctor, volviendo al tema de la cirugía, muchas preguntas tendrán que ver, o muchos miedos tendrán que ver, claro, con mi movilidad al momento que me realice la cirugía, o mejor dicho, posterior a la cirugía. Hay miedos y seguramente la gente los pregunta, ¿no? Sí, bueno, es que con frecuencia el temor a la cirugía y más aún a la cirugía de columna, todas las historias, las películas, lo que nos dice la vecina, yo lo que les digo siempre a mis pacientes, lo primero es que en el consultorio te generemos la mayor confianza. ¿Cómo yo genero confianza en mis pacientes? Con información. Desde que ven una red social de Clínica de la Columna hasta que llegan a un consultorio hay información, hay monitores dándote información. Cuando entras, la consulta es casi como una clase de hernia de disco, de ciática, de lumbalgia, porque explicamos qué es lo que tienes. Entre más información le demos a un paciente, mejores decisiones podrá tomar, porque serán decisiones informadas. Lo primero para quitar el miedo, que tengas la información correcta. Lo segundo, ofrecer alternativas. Usted requiere una cirugía, pero si no quiere o no puede, tengo estas alternativas para estar mejor, tal vez por algún tiempo. Los bloqueos, por ejemplo, hay gente que necesita cirugía, pero no quiere o no puede operarse. Un bloqueo es una buena alternativa para sentirte mejor por algún tiempo. Y hay que ser muy claros, ¿sí? Entonces, temor, sí, hay temor.
y seguirá habiendo temor a la cirugía de la que sea, más aún de la de columna, toda la vida. Pero hay que dar información, medios como la radio en estos programas, como el Facebook en estas transmisiones, son indispensables y son herramientas actuales, en la nueva realidad también, más aún, para dar información y que el paciente pueda buscar la ayuda en el lugar adecuado. Doctor, con esta nueva realidad, entiendo, de entrada hay los pacientes, no sé, digo, dependiendo de la cirugía, ¿cuánto tiempo pueden quedar hospitalizados? Y entiendo también viene el tema de rehabilitación. Con esta nueva realidad, ¿qué sucede con estos dos pasos, hospitalización y rehabilitación? Bien, primero, hospitalización. Siempre las hospitalizaciones deben de ser la menor duración posible. Doctores, que tengo dolor, ok, el dolor es intratable, como para que con una pastilla no se quite. No, pues el analgésico me lo calma. A casa. Cirugía de columna, si se puede el mismo día. La cirugía que yo hago, gracias a Dios, es cirugía muchas veces endoscópica o de mínima invasión, heriditas de 0,5 centímetro, 1 centímetro, para poner o quitar una hernia de disco y poner un espaciador, ¿sí? Estos pacientes se operan en la mañana, en la tarde están en su casa, caminando con una faja. Entonces, las estancias hospitalarias deberán de ser lo más cortas posible dentro de lo prudente. Si el paciente tiene un gran riesgo de infección o fue una cirugía grande que necesita analgésicos y antibióticos por un par de días, ok, un par de días. Las mayores estancias son de 2 días en cirugía de columna. Las normales, 1 día o menos. Entonces, hay que limitar la estancia hospitalaria. Voy a operar a un paciente el lunes de un hombro y ¿cuándo me interno? Tú eliges, una noche antes o ese día a las 6 de la mañana. No, hombre, sería a las 6. Ok, también se vale ese mismo día lo más temprano y en cuanto podamos darte de alta, fuera, a casa. Entonces, tenemos que limitar la estancia dentro del hospital, no tenerle miedo, hay que tener precaución. Y esto no es nuevo. Oiga, por el COVID, no, es que siempre ha sido así. Sí. Un hospital, por más limpio que esté, no deja de ser un hospital y en donde vienen personas enfermas. Y entonces se desinfecta, se sanitiza de toda la vida. Sí. Más aún ahora con el COVID. Pero son áreas que siempre han sido igual y siempre es la misma tendencia, la menor cantidad de estancia posible. Pero una vez que se necesita y se hace, rápido y a casa para que sea seguro. Muy bien. En el tema de rehabilitación, entonces aplicaríamos lo que platicábamos anteriormente, que los filtros, ¿no? En rehabilitación, primero, nosotros en Clínica de la Columna tenemos nuestra área de rehabilitación que se llama Rehabson, la zona de rehabilitación, y llevamos los mismos filtros que en el resto de la clínica. Nadie con fiebre, nadie con tos, nadie con sintomatología respiratoria, pero además tenemos protocolos de higiene muy marcados. Cada rehabilitador no puede llegar a trabajar si tiene fiebre. Si tiene síntomas respiratorios, no puede llegar a trabajar. Las áreas de rehabilitación entre pacientes se sanitizan, tienen un atomizador, ¿sí?, para limpiar el área. Se tendrán que lavar las manos entre cada paciente y si se puede, gel antibacterial en cada procedimiento que hagan. Los aparatos y las áreas completas se lavan cada 2 horas. Estamos hablando del área completa. En la actualidad tenemos una medida de que cada 2 horas hay una persona del personal de Clínica de la Columna de Rehabson que dice, momento de lavado de manos. Y todo el personal debe de parar. 10 de la mañana, por ejemplo, deben de parar lo que estén haciendo, lavarse las manos, sanitizar el área y volver a trabajar. Entonces, siempre hay que tener un área de trabajo, siempre hay que tener medidas de higiene. Ahora las vamos a extremar. Dice, digo de manera coloquial, hay que exagerarlas. Sí, de cierta manera. Es lo que ha señalado la autoridad, ¿no? Hay que exagerar en estas medidas de higiene porque es muy necesaria la seguridad para el personal y para nuestros pacientes. Muy bien. Doctor, ya casi estamos cerrando. Me gustaría que nos brindara sus datos porque, mire, nos pregunta Amador Mar, buenos días, doctor Santana, ¿cuánto cuesta una cirugía de hernia de disco? Evidentemente, y digo, yo no soy médico, pero ya con lo que nos han platicado en muchas ocasiones, primero hay que ver al paciente, estudiar su caso, analizar, a lo mejor no es cirugía, a lo mejor sí. No, y si es cirugía, son muchas las alternativas. Sí. No es lo mismo un bloqueo
que una microcirugía. No es lo mismo la microcirugía por endoscopía, por percutánea, si necesita o no espaciadores interespinosos o instrumentaciones. Entonces, hay un gran abanico. Lo que sí te puedo asegurar, primero, gracias por la pregunta. Segundo, en que todas las alternativas para cirugía de columna la tenemos en la actualidad en Clínica de la Columna. Lo puedes buscar en Facebook, Clínica de la Columna Dr. Santana, y el abanico completo lo tienes ahí. Si no lo tenemos es porque no funciona, no por otra cosa. Oiga, doctor, ¿por qué no tiene células madre? Porque no tiene comprobado su uso en la cirugía de columna con buenos resultados. No es porque no querramos, no es porque sea caro, simplemente si no lo tenemos es porque no funciona o es una charlatanería. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que conocer el caso. Si está lejos, se pueden hacer videollamadas. ¿Hay un teléfono de contacto para Armando que le podamos proporcionar, doctor? 833-213-1654, 833-115-0202. Agenda tu cita. Si no puedes acudir, hay forma de hacer citas por videollamada. En Zoom tenemos la ventaja de compartir incluso los escritorios, y si ya tienes un estudio lo podemos ver a distancia el estudio. Perfecto. ¿Qué hay que hacer? Conocer el caso como tú lo dijiste y poder llegar a la mejor alternativa para ti. Doctor, como siempre agradecerle su compañía y Gracias. por supuesto los conocimientos que aquí nos comparte para la gente que nos ve en Facebook y que nos escucha en radio. Gracias por la invitación y bueno, que sean muchas más. Ojalá así sea. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Santana Reina. Estamos llegando a la parte final de Ángeles de la Salud. Gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Recordarle también el teléfono de Hospital Ángeles, 115-0200, 32 especialidades médicas. Por eso le decía, usted marque a Hospital Ángeles y diga con quién desea consultarse, de qué padecimiento, y le van a brindar alternativas. 5 centros de alta especialidad, único hospital privado con ambulancia propia para urgencias, traslados, consultas a domicilio y emergencias industriales, unidad de corta estancia para procedimientos quirúrgicos de vanguardia con altos estándares de seguridad, hospital certificado ante el Consejo General de Salubridad, porque en Hospital Ángeles Tampico nadie te cuida como nosotros. Excelente fin de semana, cuídese mucho, en la medida de lo posible, quédate en casa. Hasta el próximo sábado, buen fin de semana. Hasta pronto.